Tiene la palabra el doctor Carlos Nefa. Señor presidente del Consejo de la Magistratura, muy buenos días, señores miembros del tribunal. Para mí es verdaderamente un honor estar acá concursando por un cargo que estimo es de mucha importancia y sería muy honrado en el caso de poder acceder al mismo, porque creo estar en una etapa de mi vida en la cual debo devolver a la sociedad la posibilidad que me ha dado de desarrollarme profesional, académicamente y personalmente. Es una deuda que tengo con mi país y verdaderamente me sentiría muy honrado que la vida me dé la oportunidad de devolver. Respecto a, entrando en la materia, el rol del Ministerio Público en un Estado social de derecho. El Ministerio Público debe ser el celoso custodio del cumplimiento irrestricto de la ley, pues la característica fundamental del Estado de Derecho es el sometimiento absoluto de autoridades y población al respeto irrestricto de la ley. En el caso de existir alguna violación de la misma, el Ministerio Público, como titular de la acción penal pública, debe requerir la actuación de los órganos jurisdiccionales correspondientes. El proceder del Ministerio Público debe estar regido por una objetividad, una transparencia y una probidad. Y para obtener dicho resultado es necesario realizar capacitación, motivación y control de gestión. ¿Cuál es el problema analizando la situación actual del Ministerio Público? Yo tengo 40 años de ejercicio de la profesión, he litigado en el ámbito penal, especializándome en lo penal económico en la circunscripción Asunción y también ahora hace un año estoy radicado en el este y me ha tocado litigar en las distintas circunscripciones. El problema principal que encontramos es la carencia de capacitación en los agentes del Ministerio Público y la carencia de infraestructura. Desgraciadamente, creemos que el país termina en calle última y resulta que no es así. A 50 kilómetros de la ciudad capital, acá en Cajacupé nomás, nos encontramos con carencias como falta de insumos, falta de combustible para los móviles, falta de móviles, etc. La labor de los agentes, muchas veces, quiero destacar también que en el transcurso del ejercicio de mi profesión me he topado con agentes muy capacitados, digamos, muy voluntariosos y también con gente muy corrupta. ¿Y cuál es el problema? Que ante la corrupción, en vez de tomar las drásticas decisiones de excluirlos del Ministerio Público, se los traslada para que, dejando de hacer daño acá, vayan a hacer daño allá. Y se da el fenómeno de que el corrupto tiene que hacer ostentación de lo que obtiene. Y tenemos agentes fiscales que con un sueldo de agente fiscal tienen autos de alta gama, etcétera, y no se toman las medidas del caso. ¿Eso en qué se traduce? En un descreimiento hacia la institución y que no se valore la labor de mucha gente que tesoneramente está desempeñando su gestión, incluso poniendo insumos de su bolsillo para cumplir. Esta es la apreciación que tengo. Y me preguntarán, ¿cuál es mi propuesta para solucionar esto? En primer lugar, el tener en cuenta que el fiscal general del Estado es un funcionario público, que es un mandatario del pueblo, no es un privilegiado más que venga a servirse de la cosa pública para incrementar su patrimonio personal. En segundo lugar, se requiere capacitación, control y motivación del personal. En este sentido, yo soy administrador y estoy conteste de que uno de los requisitos fundamentales del manejo del personal es, en primer lugar, la motivación. ¿Cómo motiva uno? Motiva con el ejemplo y
interiorizándose cuáles son las necesidades del personal. No se puede exigir un determinado comportamiento si no se estimula y no se le proporciona los medios necesarios. Tenemos que en este momento, para obtener un mejor desempeño, es necesario un buen nivel de remuneración del personal, tanto desde el último orejón del tarro hasta los jefes, y la exigencia de un cumplimiento absoluto del deber. Imponer las sanciones que la ley orgánica del Ministerio Público establece para los casos de faltas, sin hesitar en no actuar en forma cómplice con el que es deshonesto. ¿Por qué? Porque nuestro pueblo, Juan Pueblo, está cansado de la injusticia. Está cansado de los privilegiados. Me dirán, ¿cómo actuar? Yo creo que hay que actuar con la debida entereza y valentía para poder soportar las presiones políticas. Y si el hijito de Juan Pérez está actuando como fiscal y actúa incorrectamente, por más correligionario que sea, hay que ponerlo a la calle. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos administrando, en el caso de ser fiscal general del Estado, no estamos administrando nuestra casa, estamos administrando la cosa pública y nos debemos al que todos los días construye este país con su trabajo. Autonomía funcional y presupuestaria. Sabemos que el presupuesto del Ministerio Público debe ser elaborado anualmente por la Dirección de Administración. Debe contar con un dictamen favorable del Consejo Asesor y es el fiscal general el que lo presenta ante el Congreso. Acá nos encontramos con que esa elaboración puede o no ser aprobada por el Congreso de acuerdo a la disponibilidad de fondos. En el caso actual, ¿qué haríamos? Haríamos, en primer lugar, un relevamiento de las necesidades, determinación de cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades del sistema actual. Y en todo caso, una redistribución del presupuesto. Me dicen también, ¿qué haríamos en el caso de asumir el cargo y que nos quede 6 meses para cumplir? Tendríamos que manejarnos con el presupuesto que hay. No se pueden hacer milagros, pero tenemos que ser conscientes que debemos tratar por lo menos de optimizar la función que desempeña el Ministerio Público. En cuanto al compromiso de la defensa de los derechos humanos, nosotros tenemos una Constitución que establece una presunción de inocencia para todo imputado o acusado. Tenemos un sistema penal garantista. Pero ¿qué sucede? Hablamos de los derechos humanos de los procesados y nos olvidamos de los derechos humanos de las víctimas. Y resulta que la sociedad necesita ser defendida. Un violador de niños, resulta que hacemos énfasis sobre la defensa de los derechos humanos del violador y estamos desprotegiendo a la niñez. Y muchas veces manejamos y lo victimizamos 2 o 3 veces en los juicios. Yo creo que eso debería tener una revisión. Se ha hablado mucho acá con la gente que me precedió respecto a la función verdadera del Ministerio Público, pero tenemos que ceñirnos a qué es lo que verdaderamente puede y debe hacer el Ministerio Público. Dentro de la Carta Orgánica participa de la elaboración de las políticas criminales. ¿Cómo participa en la elaboración de las políticas criminales? Mediante la elaboración de estadísticas, determinación de determinados comportamientos dentro del ámbito delictual. ¿Cuáles son las necesidades? Por ejemplo, crear unas unidades especializadas para tratar los delitos internacionales y los delitos, la delincuencia organizada.
potenciar la parte relativa a protección del derecho de trata, lavado de dinero, etcétera, que en este momento está, digamos, con serias deficiencias. También debemos considerar de que muchas veces el presupuesto asignado no da, pero en ese caso creo que deberíamos recurrir, sobre todo en el caso de la delincuencia internacional, recurrir a las ayudas internacionales. ¿Por qué? Porque es una necesidad internacional el perseguir este tipo de delitos. Bueno, yo creo que con esto he cubierto las exigencias y estoy a disposición de ustedes para contestar las preguntas que ustedes crean convenientes. Muchas gracias, doctor Carlos Nefa Cáceres. Los miembros del Tribunal de Honor que consideren pertinente formular una consulta, tiene la palabra el doctor Rodolfo Gil Paleari. Doctor Nefa, yo voy a poner el dedo en la llaga. Me gusta hablar de realidades. Usted habló que todo el mundo tiene que adecuarse a las exigencias de la ley, pueblo y autoridades. Muy bien. Pero conocemos la realidad en nuestro país, lo que ocurre en nuestro país. El Juan Pueblo forzosamente se adecua, admite, obedece los mandatos de la ley. Pero las autoridades, salvo honrosas excepciones, no. ¿Cuántos juicios tenemos contra autoridades que nunca terminan? O si terminan, terminan por medio de la prescripción. De ser usted fiscal general del Estado, y mucho de esto depende de la actuación fiscal, lógicamente. De ser usted fiscal general del Estado, ¿qué medios arbitraría para que esto por lo menos disminuya en gran medida y los juicios o las imputaciones que se hagan culminen como debe ser, con la sentencia o con la absolución si corresponde? Esa es una realidad que estamos viviendo cotidianamente y estamos leyendo en los diarios todos los días que esto nunca termina. Pues como digo, si termina, termina con una prescripción. Por favor, si me quiere ilustrar sobre el particular. Con todo gusto. Me ha tocado comprobar a lo largo de mi larga carrera de litigante el hecho de que muchas veces los agentes fiscales no cuentan con la debida formación y, con todo el respeto, la escuela judicial da puntos para concursar, pero resulta que, y tiene expositores que son amigos y gente a las que yo admiro, pero hablamos de la teoría del delito, de lo que dice Schoene, de lo que dice Mirpuig, y resulta que los fiscales no saben investigar lesión de confianza. ¿Por qué? Porque desconocen derecho societario, desconocen derecho administrativo, desconocen ley de cheques, desconocen en la práctica cómo investigar. Se habla muchas veces de que los fiscales cuentan con los peritos, pero resulta que los peritos actúan de acuerdo a lo que le pide la Fiscalía, y si la Fiscalía no está al tanto, no puede pedir una actuación concreta de los peritos. Respecto a la labor que le corresponde al Ministerio Público, yo diría que la única manera de garantizar que se cumpla es una auditoría constante de gestión del personal, donde uno esté al tanto de que el personal está haciendo lo que debe. Lo que yo veo es que muchas veces cuando nosotros ocupamos un cargo gerencial, como es el cargo del fiscal general del Estado, porque el fiscal general del Estado no es otra cosa que un administrador de medios jurídicos, medios económicos y personal. Él no va a litigar, pero él tiene que establecer los instructivos de cuáles son las actitudes que deben asumir sus adjuntos y en
bajando por la cadena hasta los agentes fiscales. Le vuelvo a repetir, un medio correcto es una auditoría de gestión que determine que los fiscales están. Y para eso tenemos que tener un departamento de control de personal activo. ¿Me comprende? O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es descender del pedestal y dejar un poco los honores y bajar al terreno de juego, interiorizarnos cuáles son las necesidades de nuestros subalternos y exigirle y darle el respaldo necesario, porque como dice usted, el que se atreve a tocar a un político lo llevan ante el jurado de enjuiciamiento de magistrados, y ahí es donde yo, fiscal general, tengo que salir a apoyar a mi gente, y si me toca ir a mí también me voy, pero lo hago defendiendo el derecho, porque esa es mi posición personal. No sé si estaré errado, pero yo soy muy consciente de mis principios y creo que es lo que corresponde. Espero haber respondido a su pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Algún otro miembro? Señores miembros del Consejo, que se formular. Tiene la palabra el doctor Adrián Salas Fronda. Muy buen día, doctor Nefa. Un placer. En su exposición usted señalaba de las carencias en la capacitación y carencias en la infraestructura a lo largo y a lo ancho del Ministerio Público. ¿Cómo se puede encarar de llegar al cargo de fiscal general del Estado para mitigar, en alguna medida, reducir esa carencia, esas carencias, tanto en el orden, creo, administrativo y misional, fundamentalmente en lo misional, doctor? Sí. Yo creo que en primer lugar hay que hacer un relevamiento de qué contamos, con qué contamos y qué necesidades tenemos. Y ahí tenemos que establecer prioridades, fortalecer aquello que está débil, porque a lo mejor tenemos 4 móviles en un lugar donde no hace falta. Y resulta que hay que hacer una redistribución de lo que tenemos, porque desgraciadamente no podemos ampliar. Podemos pedir, pero de ahí a que consigamos una ampliación de presupuesto, depende también de los ingresos que tenga el Estado. Y desgraciadamente tenemos un sistema penal de primer mundo, pero no tenemos los medios de primer mundo, no tenemos los medios humanos ni tampoco económicos para cumplir. Así que le vuelvo a repetir, yo me inclinaría a hacer una determinación de prioridades y en base a esa determinación de prioridades hacer una redistribución del presupuesto. Quizás, fíjense, Itaipú suprimió no sé cuántos millones de publicidad y esos fondos los destinó a becas para estudiantes. Quizás pudiéramos hacer algo así, ver dónde estamos gastando y necesariamente canalizar a donde rinda más. Porque me consta de que hay gente que tiene muy buena voluntad en el desarrollo de su labor dentro del Ministerio Público y las carencias que tienen. Les vuelvo a repetir, hay gente buena y mala en todas las organizaciones del Estado, pero hay gente que moja la camiseta, y yo creo que la labor de la cabeza tiene que ser ver eso y estimular. Correcto, optimizar, como se dice, porque se cuestiona también de repente que se tiene vehículos de lujo en el Ministerio Público para llevar papeles, oficios, pero sí, para hacer los operativos de repente no se cuentan con los medios. Y la otra pregunta, doctor, en atención a su experiencia en el ejercicio de la profesión, señalabas también de que de pronto se privilegia derechos humanos del agresor y no precisamente de la víctima, situaciones de repente complicadas. Y en ese contexto, se habla mucho de la política criminal que prácticamente no tenemos en nuestro medio y en especial en la jurisdicción penal. ¿Tiene alguna idea de liderazgo desde el Ministerio Público para tratar de llevar adelante la política criminal para cuidar esos dos aspectos? No precisamente de lo que se trate del crimen organizado, sino los hechos punibles denominados delitos, que necesariamente para combatir se necesita por parte del Estado interinstitucionalmente una política criminal. ¿Tiene alguna propuesta con relación a ese tema, doctor? Al respecto quiero
informarles que acá en nuestro país se han realizado 2 congresos de criminalística organizados por la Unichaco en el Hotel Excelsior. ¿Y cuál fue mi asombro? Que no vi a ningún fiscal, no vi a ningún juez en esos congresos de criminalística. Entonces, ¿qué sucede? Yo creo que tenemos que involucrarnos en estudiar cuál es la etiología del delito y formalizar una política criminal tendiente, porque, digamos, el combate del delito no se reduce simplemente a la sanción. El combate del delito se debería reducir a atacar la etiología del delito, ¿m? para poder formular las políticas criminales. Y digamos, la función del Ministerio Público es recabar los datos estadísticos, modo de comportamiento, condicionantes, etcétera, y presentar la información, porque esto es una, digamos, decisión multidisciplinaria. Muchas gracias, doctor Arián Salas. Tiene la palabra el doctor Cristian Crijois. Buenos días, doctor. Recién en una de las respuestas usted habló de los delitos económicos y hablaba de la lesión de confianza, de que los fiscales desconocen el derecho societario. Yo creo que también eso podríamos ilustrar diciendo que se desconoce contratos y obligaciones. Sí. Paralelamente a eso, se da la paradoja de que se están judicializando causas civiles, penalizando más bien, entrando en el ámbito penal. Al respecto, ¿qué solución propone? Y bueno, capacitar, enseñarle derechos reales, derechos de contrato y enseñarle cómo se investigan. Yo tuve un caso hace poco donde se penalizó una causa civil, una causa comercial, porque era un cheque, y se lo acusó de conducta indebida en situaciones de crisis. Se llevó eso hasta la audiencia preliminar, donde la Fiscalía pide sobreseimiento provisional. Eso implicó un desgaste económico, y yo le dije a la fiscal desde el primer día: hija, no vas a poder sostener esta acusación, y si vamos a juicio oral te voy a pasar con una aplanadora. No se animó. Pero ¿eso qué significa? Un desgaste de tiempo y dinero, tanto del Poder Judicial, cuanto que te podía haber terminado, porque era una causa civil, podía haber terminado con una desestimación. Sí. Entonces, yo creo que eso es capacitar al personal y controlar su gestión. Porque si también lo capacitamos y no lo controlamos, estamos expuestos a cualquier cosa. Este es el país de los amigos. Si yo tengo una fiscal amiga, le digo: mira, tengo este cheque que no puedo cobrar, es meterle. Entonces, instrumentalizo al Ministerio Público para extorsionar y cobrar. Entonces no puede ser. Incluso, en este caso, se da el hecho de que el denunciante tiene el apellido de uno de los miembros de la Corte. Y entonces, sí, tenemos que darle todo el apoyo. Me voy, yo hablo con el miembro de la Corte y me dice: no es mi pariente ni nada por el estilo. Hasta eso tenemos en nuestro país. Fíjense. Disculpen que... Gracias. Doctor Crijois tiene la palabra. Doctor, hablaste también de corrupción. Hablaste de que ante una situación de corrupción no se busca una respuesta efectiva, sino se la traslada a esta persona o funcionario. La corrupción a lo largo de estas audiencias estuvo presente, no solo involucra a agentes fiscales, sino al funcionariado de menor rango de la Fiscalía. Y al respecto hablaste de un control. ¿Cómo se hace un control efectivo en ese sentido, desde la cabeza hasta el último funcionario? Yo creo que con un departamento de auditoría y de gestión se ve la actuación. Y en base a la actuación, el Consejo Asesor, donde están los fiscales adjuntos, debe actuar sobre tal. Y la ley orgánica establece las sanciones a imponer, e incluso en el caso de una destitución, enviarlo ante el Consejo, ante el jurado de enjuiciamiento del magistrado. Si no empezamos alguna vez, nunca vamos a avanzar.
y yo creo que es un deber de una persona de edad como yo dejar un país mejor para mis hijos y para mis nietos. Gracias, doctor Crijoy. Tiene la palabra el doctor Claudio Baqueta. Buen día, doctor Nefa, ¿cómo está? De acuerdo a todo lo manifestado en su exposición, también teniendo en cuenta su larga experiencia como litigante, recorriendo también todo el país, ¿verdad? ¿Cómo garantizaríamos el acceso de la ciudadanía al Ministerio Público? ¿Cuál sería la propuesta que usted tendría para eso? Bueno, una política de puertas abiertas, sobre todo digamos en los delitos contra los niños, etcétera. En el interior tienen muy buena recepción y en el caso particular de Ciudad del Este, por ejemplo, han ido nuevas fiscales que estaban acá, chicas jóvenes, bien preparadas y con inquietud social, que prestan muy buen servicio por lo que pude ver y escuchar comentarios, porque no todo es negativo. Hay gente muy buena que trata de hacer lo mejor posible su trabajo. Yo digo que una política de puertas abiertas, facilitar el acceso del público al Ministerio Público, terminar con esa política de yo en el pedestal porque yo soy un servidor, no soy un privilegiado. Ese es un criterio errado que tenemos, digamos, a todo nivel. Los parlamentarios llegan y obtienen el fuero y entonces muchos de ellos, no todos, creen que el fuero es una armadura para servirse de la cosa pública y enriquecerse. Y entonces tuercen la justicia, tuercen todo. Gracias, doctor Nefa. En ausencia del presidente, doy la palabra al miembro Carlos Raúl Cabrera. Buenos días, doctor. Buen día. Dentro de la política de transparencia que se habla mucho, doctor, justamente estoy haciendo esta consulta, lo hice de fiscal adjunto, que le presiona el uso de la palabra. Con respecto a cuál sería su pensamiento con respecto a cómo implementaría usted una política de transparencia, y en cuanto a eso, doctor, también se ha hablado de que el Ministerio Público está rindiendo cuentas ante el Tribunal de Cuentas, tiene una acción de inconstitucionalidad para que no fuera auditada por la Contraloría. Y entonces, ¿cuál es su opinión en cuanto a ese punto? Y después, como una consulta, pero tangencialmente eso también, en cuanto a la política de transparencia, ¿cuál sería su pensamiento en cuanto a los gastos reservados? Bueno, yo le explico. En el caso de acceder al cargo, yo lo primero que haría sería, como dije en un principio, un relevamiento de las circunstancias, determinar cuáles son las fortalezas, cuáles son las deficiencias o las debilidades, en primer lugar. En segundo lugar, yo someterme al control, mi administración al control constitucional que establece Contraloría. No buscar medios de evadir, porque si yo estoy evadiendo, quiero decir que tengo algo que ocultar. Y si yo tengo algo que ocultar, no puedo exigirle al personal que está bajo mi dirección de que tenga una actitud clara. Y le vuelvo a repetir, ¿cómo se ve la transparencia? La transparencia se ve, yo desciendo, me reúno con mis fiscales adjuntos, les doy las instrucciones y verifico que los mismos cumplan eso. Y ellos tienen la obligación de cumplir y ejecutar lo establecido en base a los subalternos y controlar la gestión de los subalternos por medio de un departamento de auditoría. De manera que la gente no tenga temor a reclamar o acusar. Si yo tengo una buena gestión, no tengo ningún problema con el señor Sucolillo. Ahora, si yo no tengo una buena gestión, tengo problema con el señor Sucolillo. Esto no quiere decir que Sucolillo sea un santo, porque me cupo la oportunidad también de decirle, cuando una empresa de él no entra en una licitación, él empieza y él presiona a los jueces, a los fiscales, a lo que fuera, para obtener lo que le interesa. No es tampoco desinteresado, ni es objetivo como debería ser como periodista. Pero si yo estoy actuando bien, no le tengo miedo ni a La Nación, ni a Última Hora, ni a ABC. Todos somos conscientes de qué es una buena administración.
Dentro de la administración pública existen ciertos procedimientos que no pueden ser dejados de lado. Si yo voy a adquirir algo, tengo la necesidad de hacer las licitaciones correspondientes. Si es una compra directa, tengo la obligación de requerir 4 o 5 presupuestos. No precisamente adjudicarle a mi cuñado, a mi hermano, a mi amigo. ¿Me comprende? Todo eso hace a la transparencia. Y los gastos reservados, bueno, a mí me tocó, con respecto, cuando lo defendía el ingeniero Guasmosi, manejar el asunto de los gastos reservados. Los gastos reservados, yo creo que por más reservados que sea, tienen que contar con la debida contrapartida de los comprobantes. Porque si no, yo puedo agarrar los gastos reservados, me los llevo en el bolsillo y digo, no, reservado. Si los invertí en algo, tienen que estar los comprobantes, para que en el momento en que yo tenga que, si bien no me lo pueden exigir legalmente, me lo pueden exigir moralmente, y yo tengo que estar en condiciones de poder rendir en qué se invirtieron los gastos reservados. Gracias, doctor. Le hago una consulta al auditorio. ¿Cuál es su propuesta para cambiar la imagen de distanciamiento de la realidad social que actualmente tiene la ciudadanía de la gestión del Ministerio Público? Acercarse al pueblo, descender del pedestal. Por ejemplo, a todos los candidatos le preguntaron si hablaban guaraní, y yo no lo vi nunca a ninguno de los fiscales generales caminando entre el campesinado hablando guaraní. El fiscal general está allá en el despacho, recibe abogados, etcétera, etcétera. En mi caso, yo hablo de los 13 años, recorrí todo el Paraguay, conozco el Paraguay como la palma de mi mano con mi padre. Hablo guaraní, entiendo guaraní y hablo, pero no me puedo jactar de un conocimiento profundo del guaraní que me permita, por ejemplo, interrogar a una persona en un juicio. Tengo que valerme de un intérprete. ¿Por qué? Porque me viene una persona que habla verdaderamente el guaraní puro y hay palabras que no la entiendo. Y tampoco tengo la velocidad de pensamiento en guaraní para interrogar, que se requiere, por ejemplo, en un juicio. Pero no vi nunca un fiscal general que haya participado, ni que haya dado un mensaje en guaraní. Entonces, les vuelvo a repetir, acá en este lugar se habló de muchísimas cosas. La doctora Carolina Llana nos dio una clase de Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. Pero hay que ver qué es lo que puede hacer el Ministerio Público. Y les vuelvo a repetir, el Ministerio Público es un administrador de recursos jurídicos, humanos y económicos, más que un litigante. Y tiene que establecer las políticas de litigación a través de instructivos y controlar que se cumplan. Eso es. Pero eso es una función de administración normal dentro de la administración pública. Gracias, doctor. Con esto concluimos la participación suya en esta audiencia convocada por el Consejo de la Magistratura. La siguiente etapa en este proceso será comunicado por Secretaría al Consejo. Si usted tiene algo que agregar. Sí, simplemente quiero felicitar esta forma de demostrar que se está tratando de mejorar lo que es nuestra sociedad. Esta forma de selección que da participación a la sociedad, quiero felicitar por esta iniciativa, por la conformación de un tribunal y verdaderamente expresarle que, les vuelvo a repetir, para mí es un honor el participar. Estoy acá verdaderamente a pedido de yo soy docente universitario y disfruto de la cátedra porque pienso que es una manera de formar gente que mañana va a manejar el país. Y a pedido de mis alumnos estoy acá y verdaderamente les agradezco y les reitero que para mí fue un verdadero honor. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Carlos.